La idea acá, chicos, es que obviamente este es un tema desde las tendencias. Hablo que podría ser para los próximos 5 minutos, especialmente pensando en que cada vez, o sea, yo creo que nosotros este tema de tendencia lo hemos manejado por ahí cada 6 meses, cada 3 meses, con las mismas ideas que ustedes han expuesto acá, nos damos cuenta, incluso esta mañana Teo me decía, Pau, me gustaría preparar una charla más actualizada de lo que les presenté la vez pasada, porque ya hay novedades, ya hay cosas pues que se están en este momento proponiendo. Entonces, obviamente es algo que nosotros tenemos que empezar a concebir. Entonces, ahí el asunto es que las tendencias que vamos a ver hoy acá tienen que ver más que todo como con un tema medio macro. O sea, es algo que logra como acaparar mucho de lo que nosotros compartimos en la wiki, mencionamos de pronto desde links que pasamos por el WhatsApp, noticias de las que nos enteramos, que el último chisme de Elon Musk, que el tema de Zuckerberg, que es que el texto va a morir, que es que, o sea, hay una gran cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener ahí presente. Entonces, obviamente, esta es una palabra clave en toda la exposición. Y es que ya no estamos hablando de personalización, sino de hiperpersonalizado. La inteligencia artificial, que la vamos a ver, va a estar navegando a lo largo como de las propuestas en la presentación. Ya lo que hace es una lectura supremamente detallada, y yo sé que eso tiene que ver precisamente con que los grandes departamentos que se tienen en estas compañías tienen que ver con biología y con psicometría. O sea, no es solamente un tema de geeks, ni de gente que está en el computador, ni de programadores, ni gente de robótica, no. O sea, el complemento perfecto se da, es porque nosotros somos otro algoritmo a descifrar. Y en eso se lleva ya muchísimo tiempo en todas estas empresas de tecnología. Entonces ya saben perfectamente, nosotros, por ejemplo, ahora que estaban hablando de Stranger Things, no es gratuito que precisamente se tomen esas canciones o se tenga en determinado momento de la serie o en determinada parte del episodio cierta canción. O sea, ellos saben perfectamente y se va a llegar al punto en donde puede que a George le suene una canción en el episodio y a Mauro le suene otra. Vamos a llegar a ese punto. O sea, donde realmente es a partir de lo que a mí me puede mover como individuo. ¿Listo? Entonces, lo hiperpersonalizado es un concepto clave en todo lo que nosotros vamos a ver acá. Obviamente, es algo con lo que nosotros vamos a trabajar, que nos va a obligar en algún momento a integrar a nuestros equipos esa lectura de inteligencia artificial. O sea, miren que esa parte de creatividad, esa parte que tiene que ver con la redacción, esa parte que tiene que ver, digamos, con estructurar las estrategias, ya implica que las compañías hoy tienen que estar pensando en cómo esa inteligencia artificial entra a jugar en la creación precisamente de esas estrategias. Entonces, esto es independiente de la industria en la que nosotros estemos. Ya hemos hablado y entendemos que existe la automatización. La automatización, como la están viendo en el marketing hoy, parce, me ahorra tiempo. Yo ya sé que me van a preguntar, de acá se va para allá, en fin. Eso todavía lo están perfeccionando. A todos nos ha tocado lidiar con un bot. A todos nos ha tocado que sentimos impotencia porque no, eso no es. O sea, de las 5 opciones que me estás dando hay una sexta que no tuviste en cuenta, pero igual ahí eso lo están evaluando, y por eso también se habla que existe un tema que es el aprendizaje automático. La máquina está aprendiendo de ese error. Todos tenemos acceso a la información, o una gran mayoría, no todo el mundo, pero una gran mayoría, más no tenemos la información tan especializada que sí tienen los que hoy tienen el poder, que obviamente son las grandes compañías de tecnología. Pero esa democratización obviamente a lo que lleva es que la naturaleza de este negocio es que se masifique. Entonces, hoy estaremos hablando, y por eso les decía, por 5 minutos en tiempo, no sé, atómico. Puede que hoy lo veamos como algo exclusivo que solo pueden tener las grandes compañías, pero les aseguro que en unos años vamos a estar diciendo, eso ya lo está haciendo esta empresa que es hasta pyme, lo está haciendo esta mediana, lo está haciendo esta pequeña. Por ejemplo, hoy hay una empresa de ropa urbana que se llama True, que ya está en el metaverso, y es una empresa pequeña. O sea, no es la hiper mega, pues que uno diga que es que Jeff está ahí, no. O sea, realmente es un asunto donde ya la gente empieza a tener sus pinitos en esa parte. Podemos desarrollar miles de millones de experiencias individualizadas de contenido a una velocidad y escala que nunca antes habíamos visto. Justo
los que son muy gomosos, los melómanos y que siguen a ciertos artistas decían, pero ¿cuál es esa obsesión de estar sacando todo el tiempo? O sea, ya ni siquiera es el tema de profundizar en un disco, en un trabajo discográfico, sino que tienen que estar sacando sencillos y sacarle toda la sangre del mundo, pero la audiencia quiere más. La audiencia es como, ya lo bailé, ya puse memes con eso, ya lo puse en mi blog, ya lo compartí en redes, tal, se gastó. Y cada vez se gasta en un tiempo más corto. Entonces eso a lo que nos está llevando es a una esquizofrenia en el sentido de que cada vez como usuarios, nuestras marcas tienen que lidiar con unos usuarios que están ávidos de información y de contenidos, pero que se aburren muy fácil. Entonces ese aburrimiento, ese tema de, ay, ya está muy visto, ay, eso es igual a, porque eso sí, todos somos súper críticos, lleva a que esa inteligencia artificial, esa automatización, ya lo que hace es que hace una lectura supremamente detallada y casi que predictiva de Eddie. Entonces sabe emocionalmente Eddie cómo puede estar al día siguiente en 2 días porque ya hay una lectura completa. Entonces sabe en qué momento le tiene que mostrar un anuncio que sea súper positivo, en qué momento le debe mostrar un anuncio zen, en qué momento le debe mostrar un anuncio donde hayan unos esquemas de trabajo, donde se vea ese tema de productividad. Y no va a ser lo mismo si estemos consumiendo el mismo producto que nos va a salir a cada uno de nosotros. Puede que con Migue sea un tema que esté trabajando en ese momento, puede que con su banda. Y eso lo va a empezar a relacionar. Entonces es casi que desde paleta de color, el tema de la sensibilidad, es decir, a qué texturas, por ejemplo, somos más sensibles. Recordemos la charla de Teo, todo este tema de lo sensorial que están estudiando en este momento. Entonces, realmente el tema y el reto más importante, que era lo que hablaba ayer con alguien que trabaja en una gran compañía, es que ni siquiera han empezado segmento. Y una empresa grande, que no haya empezado con inteligencia artificial, ni siquiera segmento, está en la prehistoria hoy. Está el contenido atómico, la inteligencia artificial en el audio, el storytelling evoluciona a lo episódico, precisamente, y lo vamos a ver ahora, por ese cuento de querer cada vez más, las marcas co-creadas y un poquito más y un popurrí de tendencias, porque aquí nos podemos quedar pues dormir acá, hacer un campamento de tendencias y no nos va a alcanzar una semana, ¿cierto? Entonces es ya como un asunto de dejarles a ustedes también, que sé que les interesa mucho el tema, que lo empiecen a ver. Entonces, ¿qué es contenido atómico? Precisamente respondiendo con todo este tema, obviamente tomé el tema de Stranger Things, a todos nosotros, y esto ya es muy sabido, nos aparecen unas portadas muy distintas promocionando la serie, ¿cierto? Entonces, el asunto es que es contenido hiperpersonalizado, que realmente lo que hacen es que lo adaptan a la experiencia de un cliente. Y se tienen en cuenta planos, colores, enfoques, imágenes. Desafíos en un futuro más bien cercano. Vamos a tener la producción de contenido hiperpersonalizado, sigue siendo lento y costoso. O sea, no es un asunto como que, ay, bueno, hundí un botón y ya todo se transformó en. No, tampoco es de ese tipo. Obviamente lo están generando en este momento grandes compañías que nos tienen enganchados. Netflix, Amazon, o sea, los que son los gigantes, pero eso siempre pasa así. O sea, los que tienen, digamos, la sombrilla informativa, les queda muchísimo más fácil esa toma de decisiones por lo mismo. Aparte de tener el capital, tienen la información. La producción de contenido personalizado necesita tecnología especialmente diseñada para hacerlo, es decir, ya deben darse esas opciones desde la inteligencia artificial que me permita, por ejemplo, influir en cierto número de audiencias. Aplicar una solución que dicen, bueno, pero entonces tenemos que esperar a que esto llegue, entonces se logre masificar, en fin, no, podemos dar unos toques de soluciones más bien artesanales, pero que de cara al cliente versus lo que va a influir en sus usuarios es interesante. Y es que obviamente los activos que ellos tienen desde los contenidos los podemos desglosar en elementos más pequeños. Atómico significa una misma situación, un mismo mensaje, le vamos dando un tema desde varios focos, ¿ok? Por eso es costoso. Estos son unos índices que se dieron, que es con McKinsey.
11% es el porcentaje de consumidores que esperan que las marcas les proporcionen experiencias personalizadas. Todos en algún momento han peleado con Spotify cuando les sugiere algo que nada que ver. Ya casi no se da, pero yo me acuerdo que había cosas que uno decía, ¿en qué momento yo voy a ver? Pues no me interesa. 40% es cuánto aumentan sus beneficios las marcas que personalizan sus mensajes. ¿Por qué se hace reducido? Porque es que, George, la tecnología la tienen pocos. Es por eso. Estas que estoy dando es con inteligencia artificial. Entonces, si tú lo haces mundial, no es tan chiquito el porcentaje. Sino que es que pensemos que esa inteligencia artificial tan detallada, en el sentido, y vuelvo e insisto, estoy hablando tipo Google, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de esas grandes, realmente, digamos que pueden pagarla a ellos. Los otros la tienen en menor medida. Miren que el deepfake es algo que se ha hablado mucho, pero desde la imagen, que es toda esta polémica que hay ahora, que de nuestras selfies sacan todo el tema de escaneo facial, que se usa en la seguridad de China, en Inglaterra en este momento dicen que es medio xenófobo, tal, pues que esa es como esa parte ética que siempre se va a cuestionar de esa parte, pero en el audio, ¿cuántas cosas de seguridad no hay por voz? Obviamente todo esto se popularizó al principio con Siri y Alexa, sin embargo, seguían siendo robóticas. O sea, seguían siendo, ahora, ¿qué han descubierto? A la gente tampoco le choca. Cuando tiene ese tema medio robótico, la gente no es como, ay, es un error, no. Si tú te mueves por el tema tecnológico tal, ¿qué tal si el bot empieza a evolucionar? Empieza muy robótico, pero sin que tú te des cuenta ya es como si estuvieras hablando con una persona normal. Eso, por ejemplo, daría una muestra interesante de la capacidad de la compañía, ¿cierto? O sea, miren que son cositas que empezamos a ver. Ahora, lo que estaban diciendo ustedes ahora, el proceso con la inteligencia artificial es distinta. Solo requiere leer un texto con que el algoritmo puede aprender. Es que eso es lo otro. Aprende tonalidades, aprende enfoques, aprende acentos, que eso también es lo bonito. ¿Cómo pueden las marcas usar entonces esta inteligencia para responder a esa demanda de contenido? Primero, amplificar, que era lo que estaba diciendo ahorita Miguel, amplificar el alcance de las celebrities y la posibilidad de monetizar su influencia. O sea, yo ya, por ejemplo, a mí me encanta el locutor de Avianca. Ese señor me parece que tiene una voz elegante, divina, espectacular, y yo digo, este avión no se va a caer cada vez que lo escucho, ¿cierto? Obviamente es un señor muy cotizado y es un señor que puede cobrar miles de dólares solo por un párrafo. Eso lo hace que obviamente su agenda esté full. Ya lo que él puede hacer es que simplemente hace diferentes aspectos, no, incluso la IA lo puede estar escuchando durante el día, intenciones, en fin, y ya simplemente lo que hacen es, ¿quieres la voz de este personaje? Di qué texto es, y él lo va a hacer, es su voz. Entonces, para las celebrities, los que hoy son marca por su voz, esto es una oportunidad. Obviamente esto nos lleva a crear contenido a velocidad escala, ¿no? Entonces, asegura la consistencia de la marca en cada punto de contacto, porque pónganse a pensar en multinacionales. Entonces, no, yo le hablo paisa, yo le hablo rolo, yo le hablo costeño, yo le hablo como mexicano, yo le hablo como salvadoreño, yo le hablo como chileno, o sea, y es un mismo mensaje. Multiplica y personaliza la creación de contenido, mejorando la relevancia y afinidad con las personas, obvio, conecta, y adapta el contenido para múltiples países a una velocidad que obviamente una persona pues no podría. Entonces, ¿en qué contenidos nosotros podemos usar esta tecnología? Ya sabemos y lo estamos viendo en la prensa. Artículos, ¿por qué? Porque tenemos el esquema de múltiples ventanas y más la nueva generación. Entonces dice, no tengo tiempo de leer el artículo, pero mientras yo estoy haciendo otra cosa en una ventana, pues que me lean el artículo. Y puede llegar, que eso sería pues como muy cool, es que yo pueda escoger los tonos con los que quiero que me lean el artículo. Porque hoy lo que hay es algo muy robotizado. Pues sigue siendo muy robotizado. Pero puedo escoger, quiero una voz femenina, quiero una voz masculina, quiero una voz neutra, quiero el arquero robótico. ¿Sabes? Es un asunto que puede funcionar muy bien. Traducciones y adaptaciones. Un mismo texto inmediatamente me lo adapta a múltiples idiomas.
que eso también es importante. Esto es algo que en el ámbito editorial ya se está abriendo mucho, que es los audiolibros. No sé si ustedes han notado, por ejemplo, en YouTube está impresionante el tema de los audiolibros. Está el tema de me gusta mucho, que es el que tiene el signo pesitos, que la gente, por ejemplo, le dona al youtuber que hace los audiolibros, pero que hay unos que son muy bien producidos. Unos sí están grabando pues en la sala de la casa, pero hay otros que sí se les nota que están en un estudio y tienen pues como marcas frente a eso. Y lo que ya conocemos, los podcasts, pues que eso es importante. ¿Qué hay en el horizonte para las marcas? Permite que tenga diversas dimensiones, o sea, muchas dimensiones. O sea, ya no es un asunto de tengo la paginita web, tengo las redes sociales, no, ya la dimensión del audio es algo que se va a adherir a la percepción de marca, ¿ok? Y lo que me parece más bacano de todo esto es que reta de alguna manera ese balance entre imaginación y realidad. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es una oportunidad gigante, sobre todo para los que escriben ficción, en fin, cómo pueden desde la ficción contar algo de la marca, un valor o algo por el estilo. O sea, que no sea simplemente esa locución mamerta, sino como que le dé como exacto, como situaciones que se pueden dar, por ejemplo, culturalmente en una oficina y crear como esa ficción, ¿cierto? Entonces eso es bacano. Abordar espacios donde la compañía e inmersión del sonido se hacen muy potentes y el audio llega como forma de descansar la vista porque estamos sobreestimulados por las pantallas. Entonces, por eso es que la gente le está como retomando el cariño al audio. Casa ambientada en los 90. Tuvieron que enfrentarse a situaciones totalmente desconocidas para ellos, como dormir con mantas en lugar de un nórdico. O sea, nosotros pues estamos superados. Yo todavía duermo en mantas, no en nórdico. Muy bien. O el desorden provocado por no tener soluciones para poner orden en los cajones de la cocina, consiguiendo más de 1.8 millones de minutos de contenido visualizado. ¿Qué pasó en esta experiencia? Se ligan varios factores. El motivo, obvio, el aniversario de la marca, donde dicen que ofrecen soluciones que hacen más sencilla la vida pues, de las personas. Una tendencia emocional, la nostalgia, que Linis ya nos ha hablado bastante de eso y creo que Georgie también trató nostalgia, ¿no? En algún momento. Un gusto narrativo, el reality, cada vez en tiempo más corto, ya esos realities, pues, que es que no estamos viendo una hora del episodio, no. Miren que realmente se da en el máximo, creo que son como 9 minuticos, algo así. Y el reconocimiento a las nuevas generaciones y tipos de usuario. Yo no sé si ustedes han visto en Twitter, quienes sean tuiteros, pero hay cuentas como los millennials descubrieron tal cosa, que se los gozan, por ejemplo, ustedes se los gozan con la música. Estos creen que antes no se había dado no sé qué. ¿Qué pasa? Eso implica que yo escucho. O sea, eso que la gente me dice charlandito, que la gente participa, yo eso lo tengo, esos son señales que yo tengo que empezar a ver. Entonces, ¿qué pasa si yo a gente de esta generación le construyo un universo con esa época? Bajo el concepto de la marca, que obviamente es que está en los hogares, pues como tal. Eso a lo que lleva es que ese es el famoso social media listening, que suena pues como muy pinchado, pero es realmente saber leer entre líneas lo que son esas tendencias de conversación que se dan en redes sociales. Entonces, mi generación es normal que se goce a veces a la generación actual porque creen que es novedoso algo que ya se dio hace mucho tiempo. Pero miren que lo reúnen de una forma positiva bajo la sombrilla de la marca. Entonces es casi como ese tema de experimento como tal. Entonces, ¿qué pasa con este tema de lo episódico? Primero se dieron cuenta que los episodios, yo creo que el más largo dura 6 minutos, pues el más extenso. Claro, no va a haber ningún centenio que te vea un episodio. Obviamente. No nos olvidemos de algo y es que nosotros como generadores de contenido participamos del capitalismo de la atención. O sea, yo tengo que llamarle la atención a la gente con el casting que yo hago del episodio, los temas que yo trato, o sea, yo todo eso lo tengo que ver. Miren que en lugar de hacer una activación única, lo que hacen es que ofrecen episodios que me permitan evolucionar la narrativa de la marca. O sea,
Ellos pueden hacer una activación, boom, de un día con unas vallas gigantes, una toma de ciudad, lo que sea. Pero el hecho de que entre en el formato de video en YouTube, eso le empieza a dar, digamos, como una perspectiva distinta y obviamente se dirige a un nicho muy específico. Para una narrativa episódica sigue teniendo más fuerza el video, siguiéndole el podcast, pero el video sigue siendo, digamos, como el que tiene más potencia. Los 4 pilares de una estrategia de contenido exitoso son, obvio, la calidad, pues, calidad implica coherencia con la marca. La consistencia, es decir, que ahí sí haya un contenido donde yo por lo menos saque una moraleja, pues, o sea, algo que sí me aporte, yo aprenda algo, no sé. La distribución, es decir, yo tengo que saber en qué canales es que yo empiezo a trabajar y a difundir la idea, pero sobre todo, y la más importante, la participación de la audiencia. Porque la participación de la audiencia es la que me va a validar que eso sí funcionó o no. O sea, ya no es solo el comentario, es cuando, por ejemplo, si mi serie se vuelve un meme, ¿es un éxito o no? Es posible aumentar el conocimiento y el recuerdo de la marca a través, obviamente, de la narración episódica, porque me permite múltiples puntos de conexión de la audiencia. O sea, uno lo verán por la ropa, otros lo verán por la curiosidad, otros lo verán por la nostalgia, otro tal, pero un mismo producto me tiene como diferentes facetas y eso obviamente es importante, ¿ok? Ahora, las plataformas de redes sociales aman la consistencia. ¿Por qué? Porque obviamente implica que si soy consistente, soy frecuente. Por lo tanto, es contenido, por lo tanto, es data. Entonces tengo las audiencias ahí y lo más seguro es que me va a premiar el famoso algoritmo. O sea, creer uno que va a crecer publicando una vez a la semana o así, no, eso ya no. O sea, eso era cuando iniciaron, ya no. Ya te están diciendo, trabaje. 39% de las horas dedicadas al consumo de medios en Estados Unidos son del llamado, que ya Don George escribió al respecto, User Generated Content, frente al 61% dedicado a medios tradicionales. En Europa hay una cosa muy loca, que lo decía yo hace poquito en Pau Blog, y es que ya las personas menores de 25 años no les gustan los medios de comunicación tradicionales y quieren enterarse de la actualidad es por TikTok. Y mira, a veces que 50 millones de personas se consideran Exacto. creadores. De estos, 46.7 millones se consideran aficionados y más de 2 millones se consideran creadores profesionales, es decir, devengan y consideran que es su trabajo, ¿ok? ¿Cómo impacta esto a las marcas? Hay unas marcas que todavía son muy reacias al tema del uso de influenciador, pero creo que es porque tienen un imaginario de, obvio, los influenciadores más, digamos, como los más populares, no en el sentido de seguidores, sino de los que suele hablar más la gente. Obviamente son los que le apuntan al chisme, al escándalo, pero obviamente nos hemos dado cuenta, que tenemos validadores muy tesos en medicina, en tema legal, en temas que tienen que ver con la cultura. Exacto. O sea, entonces no es obvio, hay que romper también ese imaginario que un influencer es vacío, que no sirve, no. O sea, ahí es donde digamos, pero que hay que meterlos hoy en las estrategias de marketing, sí. Eso significa co-crear. O sea, esas marcas de influenciadores tal, co-crear con las marcas más, digamos, como más tradicionales. Recuerden que la base de todo es la coherencia. Eso siempre va a ser la base de, tomo una buena decisión, una mala decisión. Es coherente con la marca. La economía de los creadores hará que veamos más peer-to-peer, es decir, donde los clientes se relacionan con otros clientes gracias a las recomendaciones. Entonces yo ya no le voy a preguntar al community, incluso físicamente lo hacemos. ¿Veo, ya probaste tal cosa? Sí, me fue bien, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, la relación entre clientes potencian. Por lo tanto, las marcas tienen que crear esos espacios para que los clientes conversen y los puedan validar. Es decir, quítele el miedo. Muchas marcas les da miedo abrir esos espacios. El contenido que es generado por un usuario, él es español, empezó en su casa, obviamente tiene un estilo, el estilo pegó, obviamente también se le... una oportunidad que tuvo gigante es que prácticamente él crece a la par con Twitch, con la plataforma, ¿no? Tiene una enorme potencia de construcción de marca y juega un papel esencial con la nueva economía de creadores. O sea,
es una nueva economía. O sea, ya los influenciadores no los podemos ver como los pendejos que tienen cámara y aro de luz. O sea, ellos son parte de una economía que está ahí a la par, por lo tanto no le podemos dar la espalda. Impactan los ecosistemas sociales, el comercio social y próximamente el metaverso. Obviamente, la influenciadora, la fundadora de los influencers es Paris Hilton, ella está hablando de metaverso hace 2 años. Y ella ya está allá, ya entregó NFT de premio y nadie entendía qué era eso, solo los jóvenes, cuando fue a Jimmy Fallon, tal. Ella siempre está un paso adelante en el tema, o sea, lo que ella hace ya los influenciadores le siguen. No temer mostrar la vulnerabilidad. Ya ese tema como tan posudo, no cortemos porque repetí, no. Vulnerabilidad. Las marcas hoy obviamente tienen una parte creativa, tienen que pensar en todo lo que tiene que ver como con lo tradicional, pero el reto más grande y lo que más miedo les da es soltar ese tema del concepto o sea, un golpe, digamos, acertado es que una persona común quiera transformar algo de una marca, no está mal, para llevarlo a sus propias audiencias. La más fácil creo que es un meme. El segmento también ya se está yendo, es hacia esas marcas que nacen en este ámbito, que empiezan a influir en unos nichos muy específicos y que nosotros no podemos desconocer. Y por eso es que yo siempre aludo al tema de no podemos caer en la obviedad de lo mañé, en la obviedad de eso no es para mí, porque si estamos en el negocio de los contenidos y en algún momento llega una marca que esté bajo ese nicho, que igual nos va a contratar, que igual va a tener como todo el tema desde la misma creación de la estrategia, yo no puedo desconocer cuáles son los validadores de esa marca, por más mañé que me parezca. Entonces ahí, eso sí nos toca, digamos, como editores, tener esa responsabilidad desde el sentido que ya obviamente la red a lo que nos está llevando es tema de la tribalidad, no la trivialidad, sino la tribalidad, esas pequeñas tribus, desde conceptos tribales, creencias que tienen, en fin, empezar a conocerlas y a reconocerlas, porque en un momento dado pueden servir mucho desde la creación de estrategias. Estos ya son, obviamente, el popurrí de tendencias que vamos a encontrarnos acá, que obviamente podemos profundizar mucho en cada una, pero no, pues no nos da la vida. Está el tema de que este me gustó mucho, que es la cultura, digamos, como del consejo, se le dice así, en el sentido que lo que hace es que trabaja con colectivos, dentro de todos estos movimientos, pues es más coherente que yo integre a mi marca personas que han trabajado por eso mucho tiempo y que se lo conocen muy bien, que yo como marca, que nunca lo he tratado, empezar de cero. Tiene más validez si yo incluyo a los colectivos dentro de mi estrategia. Entonces, hay un caso que es Motorola, que tuvo la interfaz móvil con el tema Cherokee, con los indígenas, y incluyó a un colectivo que era todo el tema de la jerga de ellos, en fin, y empezaron a tener esa interfaz pensado solamente para esa comunidad, pero que de cara a lo que era la comunidad global era como, a ver, qué bacano, me parece interesante. Johnny Walker se asocia con Women Friendly para combatir el caso de los acosos en los bares. Entonces, lo que hizo Johnny Walker es que coge este colectivo, en Brasil, por ejemplo, se hacían unas denuncias muy fuertes, y lo que dicen es, vamos a capacitar al servicio nocturno, bares, discotecas, en fin, para que puedan detectar señales y las mujeres se puedan sentir protegidas. Con el tema de pronto de acoso, que es que les echaron algo en la bebida, cosas así, entonces hicieron esa fusión con ellos. Edelman, que es es una empresa de relaciones públicas, lo que hizo es que trabaja con activistas en estrategia climática interna. Entonces, para su tema de comunicación interna, no es como, ay, sí, vamos a salvar el planeta, somos eco-friendly, no sé qué, sino que cogen a un colectivo, dicen, bajo la naturaleza de nuestra marca, ¿qué coherencias de acciones creen ustedes que nosotros podemos tener? Y obviamente eso lo comunican, ¿ok? Otro que nace, para mí toma mucha fuerza después de pandemia, es el trueque. Ese también se está dando mucho, que sobre todo activa la solidaridad local. Pues se da mucho en territorios más bien pequeños. La economía colaborativa se estimaba en el 2014 en 14.000 millones. Al 2025 se estima que va a ser de 335.000 millones. Entonces, es un asunto que de alguna manera mueve, o sea, es otro nicho de la economía. Hay uno muy bonito, Unregular Pizza, es en Nueva York,
y lo que hacían es que a cambio de comida casera era una forma de pago. Aún hoy lo que hace es que tú dices, mi mamá hace unas albóndigas deliciosas, no sé qué, tú las llevas y ellos te dan porción de pizza o el especial de la casa y hacen como temporadas. Entonces, ¿eso qué implica? Que ellos, por ejemplo, de esas cosas caseras a veces se lo dan a los indigentes o en fin, y a ellos no les cuesta esa parte. Entonces son como ese tipo de cositas. Conta Conmigo, que es brasilera, se pueden ofrecer habilidades. Mucha gente fue despedida en pandemia, entonces lo que hicieron fue crear un sitio donde la gente a partir de su oficio, conocimiento, en esa comunidad pequeña ofrecía sus servicios y se intercambiaban cosas, ¿ok? Entonces, se me dañó el computador, venga, yo se lo arreglo y yo sé tal cosa. Pues era como ese tipo de cositas, ¿ok? Barter Black, obviamente el tema de los negros y los créditos bancarios en Estados Unidos es una cosa súper heavy, no les entregan fácilmente créditos. Entonces lo que hicieron fue una comunidad virtual exclusiva para empresarios negros y hacen de alguna manera como esos préstamos, pero solo pensados para la comunidad negra. Entonces ahí se dio pues como una parte interesante. Loop Digital Wardrobe, posibilidad de intercambiar ropa con amigos, ese me encantó. O sea, literal nosotros podríamos entrar ahí y nosotros tomarle foto a la ropa, las cosas que tengamos y lo empezamos a intercambiar nosotros, como que a mí me gustó la camiseta de Miguel para no sé qué, bla, 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 yo te la intercambio por esta, no sé qué, entonces son como cositas y lo que lleva es que tomas fotos de tus prendas, de tus accesorios, en fin, y eso se está rotando. Obviamente Mauricio va a pegar un grito. El Hotel Islandés Rangá ofreció por una temporada pasajes, hospedaje, todo a fotógrafos a cambio de fotografías de las auroras boreales. Entonces, ellos tienen sus temporadas donde dicen para nuestra página web, para nuestros portafolios, no pagamos el tema de la fotografía, pero sí le pagamos los tiquetes y la estadía al fotógrafo allá. Youplan Amsterdam, que me encantó porque esto es súper Amsterdam, es una empresa que hace como el tema de fiestas, pero lo que obliga a la gente es que tiene que llevar todo el tema de sus plantas, o sea, la forma de entrar es intercambiar maticas. Pero las maticas tienen que estar, por ejemplo, tienen condiciones, o sea, que estén en una buena matera, que estén, por ejemplo, con las indicaciones de cuidado. Pues no es simplemente que llegué allá pues borracha y entregué una mata, sino que exacto, hay un asunto transaccional, ¿ok? Bueno, la otra tendencia es incursionar, obvio, en el metaverso. Podemos irlo haciendo de a poco, o sea, a veces creemos que metaverso es que ya creamos un videojuego. No, obviamente hay unos capitales que lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, hoy, ya con lo que vimos, podríamos tener un avatar con una voz que atienda. Sí. Pues eso está a la mano, no es algo costoso, pero es como ir preparándonos para eso. Yo leo mucho sobre lo que es quienes están trabajando inteligencia artificial, quienes en este momento están integrando equipos de investigación brutales, en fin. Pero el gran enigma siempre es el ser humano. O sea, es cómo yo logro que determinado individuo responda de cierta manera. Entonces yo no puedo tecnificar lo que yo hago. O sea, ¿es una herramienta? Sí. ¿Sé utilizarla? Sí. ¿Esa herramienta va a evolucionar a algo mayor? Sí. Pero la complejidad del ser humano desde todo el universo, o sea, miren, no es de gratis miren que por ejemplo no les hablé de salud mental, porque ya salud mental es algo que ya está inmerso dentro de la responsabilidad de la mayoría de las marcas. Entonces yo no puedo llegar y ya decir simplemente que yo trato salud mental, sino salud mental relacionado con lo que mi negocio entra obviamente a proveer. Yo les preguntaba en el último boletín, nosotros aparte de los clientes, ¿quién puede ver, por ejemplo, algo que nosotros veamos? ¿En qué momento de oportunidad le llega a alguien un mensaje y nosotros no nos enteramos? Cuando nosotros estamos pensando desde aspectos más positivos, desde aspectos que impliquen obviamente que reflexionemos, que eso es otra cosa, en eso también coinciden muchos de los filósofos y dicen, la reflexión es muy difícil que se agote, porque eso sí es especie full, porque estamos relacionados con la mente, o sea, siempre hay un momento donde nosotros nos cuestionamos, siempre hay un momento donde uno para y dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Ya sea con mi vida, con el entorno, con la vida de quienes me rodean, pero uno siempre se está preguntando algo y esas preguntas se convierten en oportunidad. Entonces, si nosotros estamos en un negocio creativo que influye, o sea, miren que aquí obviamente yo veo una dimensión humana,
pero es una dimensión humana que lleva absolutamente a lo más recóndito y yo creo que algo inimaginable que nosotros podemos llegar a tener. Y eso nos lleva también a tener un sentido de humildad. ¿Humildad en qué sentido? No la sabemos todas, también estamos aprendiendo. Es un asunto donde cada vez desde la mirada particular de todos los que integran un proyecto, eso a mí me aporta valor. Y por eso cuestiono muchísimo, y ahí es donde yo siempre trato de decírselo mucho a los clientes de las reuniones cuando estamos terminando la reunión o cuando tenemos conversaciones un poco más informales, y es entender que cada vez cuando estamos tan mandoncitos con lo que nos gusta y solo creamos un mundo de lo que nos gusta y de lo que está a mi medida, hiperpersonalización, donde a mí ya me van a empezar a vender productos con los colores que a mí me gustan, con los aromas que realmente llaman mi atención, y que puede ser el mismo producto, pero se lo van a vender distinto a Mauro, a George, en fin. ¿Eso qué es? Eso es separación. ¿Separación de qué? Nosotros como especie, y creo que eso es parte de la, no sé, evolución, involución, no sé, de nuestra especie, es que empezamos a perder el contacto visual. El contacto con el otro, pero sobre todo el contacto con lo que es distinto. Por eso es que en la realidad física hay los conflictos que estamos viviendo hoy, porque creemos que el mundo funciona como en mi algoritmo, donde yo solamente tengo los temitas que a mí me gustan, está a mi medida. A mí me gusta mucho observar a la gente con sus audífonos. Estoy en la realidad física, pero por lo menos recreo mi banda sonora. No me interesa saber cuál es el sonido que yo tengo externo a, porque me incomoda. No nos queremos incomodar, porque a mí me da un poco de risa cuando alguien dice, yo soy experto en no sé qué, y yo, pues esa experticia te dura una semana, pues, o sea, porque somos experimentos, nosotros mismos miramos cómo influye la tecnología en la vida de cada uno. Hay unos a los que les da muy duro, otros se mueven como pez en el agua. Yo reflexiono mucho también sobre la exclusión que va a tener esto, porque ya hay gente excluida, desde la tercera edad están excluidos, desde un tema rural están excluidos. Entonces empieza a ser como un tema medio paria del asunto, y ahí viene también el tema de la responsabilidad social.